Bien, permítame presentarme. Soy el doctor Henry Caeturo Soto, ginecobstetra del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Soy el coordinador del área de ginecobstetricia en Villamedic. Vamos a iniciar esta serie de actividades, en particular la fase 1 de lo que es en los tópicos de obstetricia. ¿Sí? En el transcurso de estas sesiones vamos a ir viendo capítulos, vamos a darle más punch a aquellos que tienen mucha relevancia en lo que respecta a presencia en el examen. Hay tópicos que han venido ya prácticamente repetidamente año tras año y no debemos desperdiciarlos, no debemos perder la oportunidad de ganar puntos ahí. Pero también en lo que vamos desarrollando, obviamente los tópicos menores los vamos a dar un vistazo, ¿sí? Me gusta intercambiar experiencias, me gusta brindar experiencias muy aparte de lo que es la metodología para lo que es un examen, experiencia de vida en el ejercicio de esta carrera que es la ginecobstetricia, esta bella profesión. Voy a correlacionar algunos casos que se han dado en mi experiencia con algunas patologías para dejar ahí una enseñanza que pueda ser muy útil no solo para el examen, sino para el ejercicio de su profesión de ustedes, ¿no? Si es que alguno de ustedes opta en seguir esta bellísima carrera que es la ginecobstetricia, con respeto que se merecen todas las carreras, ¿no? Con todas las especialidades. Siempre es el cariño particular que uno tiene para su especialidad. Bien, dicho esto, jóvenes, es bueno enfocarnos siempre, como les decía, los tópicos que vienen con más presencia en los exámenes. Aquí tenemos caracterizados en diversos grupos, ¿no? Capítulos de la obstetricia. ¿Qué tanto ha sido la proporción en los 20 años que han venido preguntas? Y vemos que el fuerte está en patología médica de la gestación, que agrupa diversas patologías que tienen que ver, por ejemplo, los trastornos hipertensivos, las enfermedades intercurrentes del embarazo, ahí están las infecciones urinarias, está la RPM, de la cual siempre preguntan, los trastornos hipertensivos per se, la preeclampsia, un tema harto preguntado. En el segundo lugar tenemos lo que es el parto, el conocimiento de la fisiología del parto, y además de eso, lo que es la alteración relacionada, la distocia. En un tercer bloque vamos a ver lo que es embarazo, diagnóstico y control prenatal. Hay otras patologías médicas como la hiperemesis gravídica, otras enfermedades intercurrentes, hemorragia de la primera gestación, ahí está el aborto y su amenaza, el embarazo ectópico, la enfermedad trofolástica gestacional, un grueso de preguntas que también vienen ahí, las patologías del puerperio, como son las infecciones de la endometritis puerperal y las hemorragias posparto. Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo también es otro capítulo fuerte, ahí tenemos la placenta previa, DPP, la ruptura uterina. Por cierto, del DPP han hecho preguntas todos los años a mínimo una pregunta, dos, de lo que es del desprendimiento prematuro de placenta y lo que está en su relación que tiene con la preeclampsia, por cierto. Ya luego vienen ya procedimientos obstétricos y epidemiología, todo esto agrupado, pues, ¿no? Según el peso. Yo les pediría a jóvenes que enfoquen su artillería, todo su arsenal de ataque a los tópicos más fuertes porque son los más productivos. También debo decirles que el capítulo de obstetricia es uno de los capítulos de más rentabilidad para sus exámenes, porque representa un grueso importante de todas las preguntas año por año, y así lo vemos en la tendencia de los últimos 9 años, ¿no? Hemos visto que la tendencia es bastante alta, es el segundo puesto por segmento más preguntado, ¿no? El segundo puesto por preguntado, y esa proporción no solo se ve en lo que es para residentado médico, sino para ENAM. Es decir, es un tópico, es una especialidad fuerte en productividad de preguntas y no pueden desmerecerla. Así que, jóvenes, vamos a hacer todos estos tópicos, los vamos a revisar. Y por cierto, pues no, con el conocimiento de la mano, las aplicaciones didácticas, los ejemplos que le voy a dar, ejemplos de vida. Bien, en esta primera parte, los 5 grandes primera parte, vamos a enfocar entonces tópicos como son la anatomía, fisiología de la gestación, el control prenatal. Vamos a tener varias sesiones más, no se preocupen, en esta primera parte. Es importante, jóvenes, tener en cuenta, pues, ¿no? La comprensión del mundo prenatal, cómo se está desarrollando in útero, y se entiende que in útero
in útero, todo lo que es la valoración anteparto, la intraparto, ¿sí? Esa es la valoración que tenemos que tener. En las hemorragias obstétricas es otro conglomerado. En las hemorragias obstétricas, todas las patologías propias de la gestación. Ahí tenemos las hemorragias de la primera mitad del embarazo, ya les he dicho, aborto, la amenaza, el embarazo ectópico, la enfermedad trofolástica gestacional, hemorragias de la segunda mitad del embarazo, placenta previa, DPP, ruptura uterina. El tercer bloque de hemorragias viene a ser las hemorragias posparto, que por cierto es la que causa más muerte materna, no te olvides eso. Complicaciones del embarazo, las enfermedades intercurrentes y el parto. Entonces, en eso vamos a situarnos. Entonces, como les decía, vamos a poner aquí un memento, un breve memento de lo que les va a ser útil para más adelante, el mundo prenatal, es decir, toda la comprensión de propiamente la gestación in útero, ¿no? Y los fenómenos que se van a dar en el anteparto, en el intraparto, ¿sí? El otro es de las hemorragias obstétricas. Las hemorragias obstétricas que pueden ser muy variables, ¿eh? En su intensidad, en su frecuencia, en el impacto, porque pueden ser de manchas, hacer una hemorragia profusa, choque hipovolémico, puede ser una hemorragia evidente a través de vagina, una hemorragia que podemos ver en el caso de una placenta previa copiosa, abundante, una vasa previa copiosa, abundante, o una hemorragia escasa o ausente, pero se está dando como un embarazo ectópico donde hay una hemorragia intraabdominal que le va a llevar a un hemoperitoneo a un shock, ¿sí? O un DPP oculto, un DPP en el cual no se esteriliza el sangrado, ese está oculto, retroplacentario, y no se ve. Entonces, diversas magnitudes de hemorragias en lo que respecta, perdón, al volumen, al estado, y aquí debemos tener en cuenta las hemorragias de la primera mitad, las hemorragias de la segunda mitad, y alguien me decía, pero doctor, también están las hemorragias, ¿cómo es esto las hemorragias del primer trimestre, segundo trimestre? Sí, es una clasificación antigua, muy considerada por varios colegas, en varios tópicos de docencia que he visto por ahí, siguen hablando de las hemorragias del primer trimestre, tercer trimestre, pero valgan verdades, una forma más coherente hoy 2021 es hablar de hemorragia de la primera mitad, de la segunda mitad, porque eso del segundo trimestre pone en zanjas discusión. Entonces tenemos de la primera mitad, de la segunda mitad del embarazo y las hemorragias posparto. Acá, para que no te olvides, vamos a tocar lo que es el aborto y la amenaza, el embarazo ectópico y lo que es la enfermedad trofolástica gestacional. La enfermedad trofolástica gestacional. Y a la cabeza, dado que la enfermedad trofolástica gestacional es una miscelánea de diversas patologías que cursan con un aumento desmesurado de lo que es el trofolasto, la primerita, el 90%, muy bien, muy bien. Mola, pues, mola y datiforme. De eso han hecho más preguntas. Difícil que te pregunten de coriocarcinoma, tumor citoplacentario. De repente lo van a comer, lo vas a encontrar. Pero en enfermedad trofolástica gestacional el 90% es la enfermedad molar o la molidatiforme. Entonces, estas tres patologías las vamos a tocar. Por cierto, para darte algunas pepitas, ¿no? Antes de irnos a ese tópico, ya para que estés situado, ¿no? Te voy a mencionar de que de la primera mitad del embarazo, la más frecuente es el aborto y la amenaza, en incidencia y prevalencia, pero la que tiene mayor mortalidad materna por hemorragia de la primera mitad es el embarazo ectópico. Antes lo era el aborto, o sea, antes la primera en incidencia y frecuencia y en muerte era el aborto. Hoy ha quedado desplazado porque con el advenimiento de la ecografía y además la universalización de la ecografía, ahora no hay lugar, no hay distrito, no hay ámbito aquí en Lima, en provincia, que no se puede hacer una ecografía, podemos detectar un embarazo más precozmente y ya no vemos estas cosas pues terribles de úteros perforados, úteros sangrantes a las 18, 20 semanas, el aborto. Ahora la primera causa de muerte materna por hemorragia en la primera mitad es el embarazo ectópico. Terrible porque este puede venir con ruptura de la trompa y no solo es el hecho de un shock hipovolémico, el deterioro de la mujer, ¿no? Sino que también la pérdida
de la capacidad reproductiva, o mejor dicho, limitación en la capacidad reproductiva, porque generalmente, bueno, el embarazo ectópico, deben saber que más del 90% es en la trompa uterina. Más del 90%, más del 95% del embarazo ectópico ocurre en la trompa uterina, y al sacrificarse la trompa uterina, al romperse, tenemos que hacer la salpingectomía y la mujer, la paciente, la dama, va a perder buena parte de la capacidad reproductiva, el 50% se queda sin trompa, 50% de limitación para un embarazo posterior. Y entonces ahí tenemos el ectópico, y además del estado hemodinámico y todo el problema que puede generar. En la segunda mitad del embarazo, la más frecuente de lejos es la placenta previa, en incidencia prevalencia, la número 1. Y hoy por hoy está aumentando la placenta previa. Era inusual ver placenta previa en mujeres en su segundo o tercer embarazo, era inusual. Es cierto, es una enfermedad multípara, es una enfermedad de mujeres añosas, de mujeres que han sido sometidas a cesárea, de grado que era inusual. Hoy por hoy estamos viendo la pesadilla de la placenta previa y el acretismo placentario, enfermedad emergente de esta época, por el que tenemos una tasa incrementada de cesáreas no solo en Perú, sino en el mundo entero. La placenta previa era la primera en incidencia prevalencia. Ahora tenemos lo que es en segundo lugar el DPP y la ruptura uterina. La segunda en frecuencia e incidencia es el DPP, pero estamos viendo que el DPP ha pasado a ocupar el primer lugar por muerte materna por hemorragia primera mitad del embarazo, de segunda mitad del embarazo, y más mata por coagulopatía intravascular diseminada. ¿Sí? Coagulopatía intravascular diseminada, porque es el destino del DPP. Si es que no logramos tratarlo, contenerlo, el DPP puede terminar en un fenómeno de coagulopatía generalizada y la paciente muere en eso, pues no en coagulopatía. La ruptura uterina, bastante inusual, se ve generalmente en pacientes que han tenido cicatriz previa al útero, es decir, cesáreas anteriores. Inusual, pero el factor de riesgo más relacionado a esto es la cesárea previa. Y podemos agregar ahí a un poquito lejos, no es lo usual, no he visto preguntas, me parece, sí, no he visto preguntas, pero ahí está lo que es la vasa previa, una patología del cordón umbilical anormal, en el cual el cordón umbilical tiene que llegar a la placenta con sus 3 vasitos enrollados, ¿sí? A la placenta, pero lo que ocurre es que en la vasa previa, estos vasos, antes de llegar a la placenta, se disgregan, se abren como un abanico, y están inmersos cada uno de los 3 vasos en el espesor de la bolsa colemniótica. Y cuando esté en trabajo de parto, eso es característico, ¿eh? Cuando esté en trabajo de parto, al romperse las bolsas sin dilatación, ¡pum!, la rotura, se lleva de encuentro uno de los vasos y viene la hemorragia espectacular, una hemorragia atroz para el feto, porque es sangre fetal la que se pierde y el feto se muere. Dicen que cuando tú sospechas placenta previa, vasa previa, la tasa de mortalidad fetal está por encima del 70-90%. Es un hecho que se va a morir. Entonces, así de gravitante. Y hemorragia postparto, cuando hablemos de hemorragia postparto, yo te voy adelantando la idea. No te vayas a olvidar, ¿eh? Las 4T. Las 4T, T de tono, de atonía, T de traumatismos, trauma, T de tejido, disrupción, perdón, rotación de tejido, y la T de trombina. Esto no te vayas a olvidar, porque, por cierto, hemorragia postparto es la primera causa de muerte materna. Y te lo voy a poner acá, para que también tengas ahí un memento a ubicarte. La triada de la muerte, aquí le ponemos la sepultura, estaba encabezado en nuestro país por hemorragias. Y de las hemorragias postparto. Sí, en otro lugar, en otra esquina, en segundo lugar, por no decir, eran los trastornos hipertensivos del embarazo, ya teníamos a la preeclampsia con criterio de severidad, síndrome GEL. ¿Sí? Y tercero eran las infecciones, y ahí teníamos a lo que era a la endometritis puerperal. Eso era la enseñanza clásica que dábamos, porque eso era la conducta epidemiológica en nuestro país en los últimos 10 años. Pero, no han hecho preguntas, pero se me ocurre plantearlas, buena pregunta, se me ocurre preguntar, porque esto es lo que dice pues el reporte del CDC peruano del 2020, dice, la triada de la muerte en nuestro país ya no es así, ha cambiado, muy bien, buen aporte. La primerita a la cabeza es los trastornos hipertensivos, se ha cambiado, se ha polarizado los trastornos hipertensivos. Oigan, estábamos tan bien en la disminución de la razón de muerte materna. Ojo, la razón de muerte materna es la que siempre preguntan, ¿ah? No tasa de muerte materna, sino razón de muerte materna. Bueno, entonces la primera eran los trastornos hipertensivos para el 2020, el segundo,
las hemorragias, y tercero como infecciones, bueno, una de causa indirecta, ahí está muy bien, COVID-19. Entonces, COVID-19 ha logrado situarse, pues, ¿no? Y en la triada, sí, primera causa de muerte indirecta, me captaste bien la idea. Entonces, y para el 2021 estamos cerrando la semana epidemiológica hace 2 semanas atrás y COVID sigue teniendo su presencia. Entonces, me parece que esta proporción se va a mantener también para fines de 2021, cuando hagamos la sumatoria o el análisis de todo el año, y COVID tiene ya su presencia, y yo creo que ya vino para quedarse. ¿Qué pasará en los siguientes años? No lo sé, pero se me ocurre hacer preguntas como esta pues, para el examen, ¿no? Para valorar conocimiento de estas entidades. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Lo que es la muerte materna, sí, podemos hablar bastante de muerte materna directa, indirecta, incidental. Ya lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes diapos. Jóvenes, esta va a ser la tónica en adelante. Vamos a enfocar en estas sesiones, fase 1, vamos a tocar los capítulos que están engranados uno tras otro para poder desarrollar bien la primera parte del banqueo. Y en la siguiente fase 2, fase 3, vamos a ponerle ahí como un complemento lo que viene a ser estos tópicos muy específicos. No me dio mucho en el tiempo, pero es bueno saberlos. Aspectos como la epidemiología de lo que es la muerte materna, las enfermedades en la gestación, que tiempo en tiempo por ahí hemos visto preguntas que la desarrollado. No se preocupen, todas las vamos a tocar en estas 1, 2, 3 fases que vamos a desarrollar con ustedes. ¿Sí? Muy bien. El embarazo gemelar, por supuesto que sí, lo vamos a desarrollar. De alguna manera, tenlo por seguro. Vamos a desarrollarlo no solo en lo que es, si no es en esta fase, lo vamos a desarrollar a plenitud. ¿Sabes dónde? Cuando hagamos los banqueos. Todo está engranado. O sea, no he procurado que se quede por ahí algo suelto. Si fuera todos los tópicos de la obstetricia, créanme que no van a ser 5, sino serían 6, 7, 8 sesiones. Y ahí nos diluimos también en el aprendizaje. Hay tópicos que han venido preguntas puntuales, tópicos puntuales, ahí le vamos a complementar muy bien en la fase 2. Jóvenes, en el transcurso de esta presentación, estamos a puertas del inicio, pueden lanzarme sus preguntas a través del chat. ¿Sí? Pero por favor, preguntas relacionadas a lo que se está explicando, porque si no después me lanzan una pregunta de algo que va a venir más adelante o lo quieren relacionar, entonces ya hacemos retroceso, avance y nos empantanamos en el tema, ¿no? En un tema que de repente que no tiene que ver con lo que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces yo voy a estar atento en lo que voy explicando, estoy viendo el chat, ahí las preguntas que van formulando, por favor, que sean en relación a lo que estamos desarrollando, para que sea más productivo, ¿sí? Bien, entonces, esto es para tener en autos las complicaciones del embarazo, las enfermedades intercurrentes, el parto. Bien, vamos entonces ya de lleno a esta primera parte de lo que es la anatomía estructural y funcional de los órganos del tracto genital. ¿Sí? Esto es de los genitales femeninos, ¿se entiende? Los genitales femeninos. Tocaremos el ciclo menstrual, la fecundación, cambios fisiológicos en el embarazo. Y veremos si nos da un poquito de tiempo llegar hasta control prenatal. Vamos a ver, vamos ajustando tiempo. Le he calculado más o menos que estamos llegando a cambio fisiológico del embarazo. Muy bien. Entonces, en la anatomía tenemos que tener en cuenta el aparato reproductivo de la mujer, por excelencia, esa es la especialidad de la ginecobstetricia, ver lo que acontece principalmente en el tracto genital reproductivo. Para eso es importante conocer la anatomía de los órganos de la reproducción, ovarios, trompas, útero, matriz, cómo se comporta todo esto engranado como sistema reproductor. Vamos a ver ahí cada uno de esos tópicos que están mencionados. Vamos a esto. Entonces, tenemos una clasificación bastante práctica de los órganos genitales. Los tenemos así, miren, los genitales externos e internos. Vamos a tomar aquí este dibujito, este esquema del órgano reproductor, con este silueta de esta dama. Entonces tenemos lo que es tracto genital interno o también tracto genital superior. ¿Por qué superior? Porque está por arriba ¿no? De vagina. Y lo que es el tracto genital externo o tracto genital inferior. Sí, como quiera que sea, ¿no? Tracto genital externo, tracto genital... Profesor, ¿por qué me lo complica? Bueno, no es difícil entenderlo. Salvo que alguien me diga, no, pero usted, porque es especialista, lo sabe. Bueno, tracto genital interno, los genitales internos
están conformados básicamente por las gónadas. Las gónadas vienen a ser los ovarios en excelencia. Los ovarios, dos, por cierto, no vamos a entrar en detalle descriptivo de anatomía porque bien o mal haríamos, es un tema ya de cultura general, solo me voy a aspectos puntuales que tienen que saber. Los óvalos o gónadas femeninas básicamente tienen dos funciones, te lo resumo así, en dos funciones. La primerita es una función reproductora que consiste en producir folículos. Su función principal, reproductora, es producir folículos, ovocitos, para que estos puedan, al ser liberados, ser fertilizados por el espermatozoide. Y esto ocurre en la mujer cuando está en etapa fértil. Esa es la primera función. Y la segunda, no te emociones, Billy, no te emociones. La segunda es la función hormonal, una función hormonal en la cual regula las actividades que pueden ocurrir en el endometrio, y también se autorregula en la producción de los folículos, porque ya vamos a ver que está engranado la producción de estrógenos y progesterona, que tiene que ver con el desarrollo del endometrio y tiene actividad sistémica. ¿Por qué la mujer tiene una voz delicada? ¿Por qué no tiene manzana de Adán? ¿Por qué su piel está delicada? ¿Por qué ella es así en las damas? Está regulada por los ovarios. Entonces, dos funciones generales que tienes que conocer. La función reproductora, la eminentemente productora de folículos de huevos, y la función hormonal. Por cierto, esto está operativo, esto está funcionante mientras la mujer esté en su etapa fértil. La mujer en edad fértil en nuestro país, o para efectos de preguntas, es entre los 14 años hasta los 49 años. ¿Sí? Puede haber diferencias, 12, 13 años. Sí, doctor, porque he visto un artículo que se embarazó una chica de 12 años. Por supuesto que sí, puede haber. No es una excepción a esta norma. Lo que pasa es que eso toma los promedios generales. Y 49 años. Doctor, mujeres que se le va la regla a los 45, 42 años, ella también entra. Son límites tomados en cierta forma, no arbitrariamente, sino basados en la estadística poblacional. Entonces, eso hay que tener en cuenta con respecto a los ovarios. Son dos gónadas, órganos que tienen dos funciones generales, ¿sí? Y además los ovarios son susceptibles a los cambios hormonales de un eje que está regulado del cerebro. Eso vamos a ver en un ratito. El otro es las vías genitales. Si bien teníamos los ovarios, tenemos ahora las vías genitales, es decir, el complemento. Tenemos por un lado al útero, el recipiente donde se desarrolla el embarazo. El útero tiene función netamente reproductora, receptiva y reproductora, ahí donde se va a alojar el huevo fecundado, el blastocisto, se va a infiltrar en el endometrio, ¿sí? De ahí va a desarrollarse y en el útero lo va a ir distendiendo y esa a su vez va a ir alimentándolo, gracias a la placenta también como intermediario. Es el útero, el órgano que tiene ese endometrio listo mes a mes para que pueda esperar al huevo fecundado. Cuando no ocurre eso, sencillamente esa capa de endometrio se va a descamar y se produce la regla. En términos románticos dicen que la menstruación viene a ser el llanto con sangre de un útero que no ha sido fertilizado, que no ha sido fecundado, perdón, que no ha recibido implantación. Interesante esa comparación. Bien, entonces el útero principal, y como anexos o como extensiones de la función para el útero, tenemos las trompas de falopio o las trompas uterinas. Las trompas uterinas, estos organitos que están aquí, ¿sí? A manera de conexiones, de tubos, de embudos, conectan al ovario con la cavidad endometrial. Esa trompita tiene una capacidad como conducto de pegarse al ovario, a través de sus fibrillas, pegarse al ovario y permitir recibir, cuando el ovario va a liberar el ovocito se forma un estigma, una marca en la superficie, la fibra lo reconoce, se adhiere ahí, y ahí se libera el ovocito y comienza a viajar por la trompa uterina para que se encuentre con el espermatozoide. Una función importantísima, pues la trompa de falopio. Y tenemos la vagina, el conducto músculo membranoso, ¿sí? que conecta la parte externa, la vulva, hacia el cuello uterino útero. Una cosa importante con respecto a la vagina es que esta es un conducto que permite el ingreso del pene para que deposite esperma. Función eminentemente reproductora. ¿Sí? Función eminentemente reproductora. Permite ingreso del pene, se produzca el coito. Además de reproductora también, podríamos ahí ponerle entre puntitos, ¿no? Que otra función es la función, digamos, erógena sensible. Es un órgano
hemisferio muscular que tiene sensibilidad y puede llevar pues, ¿no?, a placer, lo que también es para el hombre el pene. ¿Sí? Entonces, eso es en el contexto de lo que es la vagina. Ah, pero por cierto, no solo es un órgano de tránsito, no es un órgano para la función de la cópula, sino que también de cierta forma es un órgano de tránsito para que pueda por ahí salir las secreciones menstruales, la leucorrea fisiológica o el feto cuando tenga que salir del útero en el parto. La vagina es un conducto por el cual va a salir el feto, lo va a abordar. Entonces, la vagina tiene varias funciones en el contexto de qué momento se está desarrollando, pues, ¿no? El futuro reproductivo, si está en embarazo o fuera de embarazo. Pero otra cosa importante de la vagina, este conducto no es un conducto sellado, es un conducto permeable que tiene una superficie con un determinado pH, que tiene a su vez bacterias, que tiene un medio, una microbiota, que normalmente está ahí. Y eso lo vamos a ver en un ratito, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, eso para situarnos en el contexto. Y tenemos los genitales externos, el tracto, el TGI, eminentemente la vulva. Y en la vulva vamos a reconocer diversas estructuras como son el monto de Venus, los labios mayores, los labios menores. Sí, vamos a ver ahí en un ratito. Esto es una imagen en proyección para tener cómo está dispuesto los órganos pélvicos. El útero está descansando, se puede decir así, está en su eje. Una mujer que está de pie, el útero está descansando, ¿no?, sobre el piso pélvico. Vamos a ver un rato de eso del piso pélvico, mientras que hay estructuras que lo permiten que esté unido a su vez a la pelvis, como vienen a ser los ligamentos cardinales, ligamento uterosacro, la fascia endopélvica. No te preocupes, lo vamos a ver un ratito nada más, solo estamos adelantando opinión. Bien, bien, veo, jóvenes, no sean tímidos, si hubiera preguntas, el ver las preguntas me hablan, me dicen mucho de que está viendo, pues, de repente, inquietud, motivación, a mí también me motiva, ¿sí? Y para ir desarrollándola.